Buenas tardes. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Nuestro lema es: en la recuperación de todos no sobra nadie. Mi nombre es Andrea, es el grupo de familia Al-Anon y hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Erika Silva, que nos va a brindar un tema muy importante para nuestras relaciones humanas, por lo menos creo yo, que es la inteligencia emocional. Muchas gracias y adelante, doctora, todo el tiempo es suyo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María Erika Silva Becerra, soy psicóloga clínica y el día de hoy vamos a trabajar con el tema de inteligencia emocional. Gracias por la invitación y pues bueno, felicidades. Hay que seguir trabajando para que Al-Anon se mantenga vivo, así como en su momento los que ingresamos alguna vez por primera vez a las salas de Al-Anon recibimos ayuda, comprensión, esperanza y pues un recibimiento con amor. El día de hoy, pues los que ya estamos dentro tenemos la responsabilidad de seguir dando esa ayuda a todos los que el día de hoy la requieran y la necesiten. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ustedes me avisan cuánto tiempo tengo o unos minutitos antes, por favor. Y pues bueno, vamos a El empezar por tiempo, lo que... perdón, doctora, el tiempo lo maneja usted, ¿eh? El tiempo que quiera. Por nosotros se puede quedar toda la noche también, porque la Ok, queremos mucho. muchísimas gracias. Bueno, les desgloso el tema en una hora, ¿les parece? Y ya vamos a preguntas si es que tienen, ¿vale? Bueno, entonces, les decía, vamos a iniciar con nuestro tema, que es inteligencia emocional. Primero recordemos que todos nosotros, los seres humanos, somos emocionales. Entonces, sentimos dolor, enojo, tristeza, miedo, angustia, ansiedad, alegría, entre ellas, como emociones básicas. Y posteriormente, somos seres emocionales. Esto es muy importante, lo voy a repetir infinidad de veces para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque la educación nos prohibió las emociones. La educación nos dijo: no llores, no brinques, no cantes, no saltes, no bailes, ¿no? Y fíjense, el baile activa, pues aparte de que todo nuestro cuerpo, nuestro sistema locomotor nos ayuda a bajar inflamación del sistema nervioso central, porque cuando nosotros estamos muy angustiados o, no sé, en estrés, se inflama. Y si no hacemos ciertas actividades, pues nos mantenemos enfermos, inflamados, desde ahí partimos. Si no hay movimiento corporal, pues bueno, después, decía mi coach cuando yo entrenaba, nos acartonamos, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra educación y que nos hayan prohibido sentir. Por ahí es que por eso nosotros ya no queremos luego las emociones. Muchas de las veces a mí en determinado me dicen: ¿qué hago con esto que siento? ¿No? Nosotros sentimos infinidad de emociones. Yo les hablo solo de las básicas porque de ahí pues parten otras tantas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, sorpresa, asco, ¿no? Y pues bueno, recuerden su historial, su infancia, cuando a ustedes les dijeron: no llores, ¿para qué lloras? ¿No? Porque el llanto también es parte integral de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, con el llanto nosotros nos desintoxicamos, ajá, para bajar niveles de cortisol, entre otras tantas cosas. A través del llanto nosotros nos vamos purificando. Y pues por educación nos dijeron: no llores, cállate, aguántese como las machas, ¿no? A mí igual me dijeron mucho esa parte. No era tanto en los machos, sino las machas. Aguántese como las machas. O las niñas bonitas no lloran en caso de las mujeres, ¿no? O si lloras te ves fea como mujer. O no hagas el ridículo. O ya cállate, o pareces histérica, o loca, o dramática. Yo qué sé cuántas palabras no nos dijeron dentro de la educación. Y a los hombres, pues por ende les dijeron, no sea una palabra bien gigantesca, ¿no? Entre otras tantas, maricón y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y la enmarcación es de: los hombres no lloran, o sea, se aguanta y cállese. Y a los hombres, por sociedad, está prohibido que lloren. De hecho, muchos hombres no lloran, porque esto está bien enmarcado, y si lo hacen, lo han de hacer a solas, a escondidas, pero yo lo dudo mucho porque hay muchas enfermedades que los hombres tienen todo porque no lloran. También las mujeres, ¿eh?
pero las mujeres sí se dan un poquitito más el chance, aunque sea un poquitito, pero sí lloran un poco. Entonces, desde ahí vamos partiendo, vamos observando cómo es que nosotros fuimos limitados, reprimidos, ajá, para no expresar lo que sentimos. De hecho, todavía, no sé, después de muchísimo tiempo que uno está en terapia, al menos yo, de repente se me barre y no hablo de lo que siento. Ajá. Entonces, en terapia es claro que yo tengo que decir, estoy triste, enojada, me duele, me molesté, no sé, sentí euforia, ¿no? Y explicar por qué, por esto y esto y esto y esto. Entonces, de repente a mí mi maestro sí me enmarca y me dice, háblame de tu emoción, nada más de tu emoción, ¿no? También a veces tendemos los seres humanos, más cuando ya estamos en cierto proceso de desarrollo, a darnos ese coco wash, ¿no? De, estoy triste, pero, ¿no? Pero, hoy sé que tengo que hacer quién sabe cuántas cosas. Estoy enojada, pero ya, hoy no me hago responsable. O también, fíjense, he escuchado que dicen, desde que llegué al grupo ya no lloro, como si fuera un logro, como si quisieran un trofeo de, ay, bravo, llegó al grupo, ya no llora, ¿no? Y así no funciona. Es cuando más debes llorar, gritar, berrear, hablar en tribuna, decir todo lo que te duele, lo que te enoja, lo que te fantasea en tu cabeza, por qué te pones mal. No quiere decir que ahora ya cuando tú estás en un proceso de recuperación y más en un programa, pues ahora ya vengas a comportarte de manera, no sé, digámoslo así, de fantasía, que ya está sano y que ya no te puede y mueve nada, porque también tendemos a eso. Así que mucho cuidado, ¿eh? Porque el proceso y el trabajo de recuperación debe ser limpio en esta área. Entonces, más si están en un grupo de 12 pasos, la tribuna es justo para eso, para decir lo que siento y lo que pienso y hablar de mis actos, de mis cuestiones erróneas que hice en determinado momento, porque cada idea es pensamiento y cada pensamiento me genera sentimientos y a su vez emociones. Entonces, muchas de las veces yo he notado ya esos errores de los que dicen, ya subí a tribuna y ya no lloro, o ya no me enojo, o igual está enmarcado cuando la gente te dice, ya no estés triste, ya no te enojes, ¿no? ¿Para qué te enojas? Y el ser humano lo va integrando creyendo como si eso estuviera correcto, si eso fuera lo normal o lo sano de, es que ya no me debo de enojar, porque ya estoy en un proceso de recuperación y entonces eso ya no es válido para mí. Esa es una mentira. Por eso les hago el hincapié. Somos seres emocionales y cada 24 horas tenemos pensamientos, ideas, emociones y en base a esto tenemos resultados como actos. Entonces, cuidado ahí, no se vayan con la finta. Yo dentro de la psicología, pues ya ni sé cuántos años tengo, creo que como ya 28, creo, más o menos, por ahí. Y aún así, pese a que soy profesional, tengo algunas licenciaturas, sigo en terapia con maestros, sigo en terapia de grupo, tanto con profesionales, sigo estudiando, asisto a un programa de 12 pasos, sigo llorando, sigo gritando, sigo berreando, me sigo enojando, sigo haciendo mis berrinches, le doy paso a la tristeza, al dolor, me doy mis encerrones en mi cuarto a llorar cuando tengo que llorar, porque entre más información tenemos, más responsabilidades de darle paso y aceptación a las emociones. Ya me enojé, tengo que sentarme a revisar por qué me enojé. Y si el llanto viene a aceptarlo, sentarme a llorar, lo que tenga que llorar hasta que me canse, y posteriormente hacerme responsable de la parte que conlleva. Fíjense, hace muchos años yo le decía a mi maestra un día en crisis, le llamé y le dije, estoy enojada, dolida, triste, y lloré, y lloré, y lloré. Y le dije claramente, ya no quiero sentir esto que siento. Entonces mi maestra me dijo, ¿estás segura? Le dije, sí, dígame qué hago para ya no sentir lo que siento, ¿no? Y me contestó así, con unas palabrotas tan gigantes, pero el mensaje fue, ¿ya no quieres sentir? Ok, pues mátate, ¿no? Yo me quedé sorprendida por la respuesta. Yo así como de, dice, pues tú me estás diciendo que ya no quieres sentir lo que estás sintiendo, porque yo en esos ayeres pues ya podía alcanzar y ver mi emoción, lo que yo sentía, enojo, tristeza, dolor, vacío, desolación, miedo, impotencia, frustración, ganas de torcerle el pescuezo a alguien en esa situación que yo viví. Y cuando yo le comento eso a ella, ella me da esa respuesta.
Entonces me dijo, solo muerta ya no vas a sentir, solo muerta vas a dejar de llorar, de sentirte enojada, triste, dolida, bla, 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 y toda la lista que les dije, ¿no? Entonces yo todavía me atreví a preguntarle, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, vete a tu cuarto, a tu sala, a tu sillón, o yo no sé a dónde, date el espacio de llorar todo lo que tengas que llorar. Le dije, y luego me dijo, ponte a escribir. Dije, ya, no, pues ya escribí, ok, entonces si ya escribió, entonces váyase a llorar lo que tenga que llorar. Posteriormente, cuando acabe, se sacude sus lagrimitas y váyase a hacer lo que tenga que hacer. Obviamente yo me enojé y me dolí con mi maestra, pero yo dije, ¿cómo se atreve a decirme esto? Pues, ¿no? Si yo lo que quería era quitarme ese dolor emocional que traía adentro. Y pues bueno, fui obediente, seguí su indicación y fue lo que hice, pero ya con la conciencia de váyase a llorar lo que tenga que llorar. Ahora, les decía, por educación te prohíben el llanto y te dicen, no llores, cállese, aguántese. Ajá. Te dicen, el llanto es malo, te va a dar algo, porque también eso te lo dicen, ¿no? Te va a dar algo. Igual en mis pérdidas que yo tuve fuertes en la infancia, por ejemplo, mi abuela materna, no faltó quien me dijera, ya tranquilízate, Eriquita, ya no llores, ya cálmate, mijita, calma, ¿no? Y yo por más que trataba de llorar, de aguantarme el llanto, era así como de, respírale profundo y cálmate. Por momentos lo lograba, pero la emoción era demasiado fuerte. Pues claro, hoy entiendo, era una muerte. Yo amaba a mi abuela, era una de las personas favoritas de mi vida. Entonces era absurdo que yo quisiera contener el llanto porque el dolor que yo tenía era gigantesco. Pero somos absurdos los seres humanos porque creemos que el evitar o el contener es lo más sano, porque por educación eso te dicen, aguántese y aguántale. Y aparte en esos ayeres me dijeron, si tú le lloras, va a andar penando. Si tú le lloras, ella no, se va a ir a descansar en paz. Si tú le lloras, no, no la dejas ir. Y entonces por idea religiosa, católica, pues yo decía, sí es cierto, no va a descansar en paz. Entonces aguántese, aguántese, aguántese. Y el problema de aguantarse las emociones es que después las somatizamos y generamos enfermedades. La primera, si tú, cuando estás, por ejemplo, lleno de tristeza, en pérdidas, más por muerte. Si tú te aguantas el llanto, entonces segurito tu sistema respiratorio te va a generar una tos, una bronquitis, una gripa. Y de esas gripas largas que dices, tengo 15 días y no se me quita, si te va bien, si no, se te va a hacer bronquitis, después pulmonía y hasta neumonía y mira, Dios se acabó el corrido, ¿no? Si es que no te cuidas. A mí justo fue lo que pasó. En esos ayeres, mi abuela muere cuando yo tenía 13 y posteriormente que me aguanté el llanto muchos meses, no sé, todo septiembre, octubre y noviembre. En diciembre, entonces yo creo ya mi cuerpo dijo, no, ya basta, y me mandó una bronquitis donde tuve que sacar un montón de moco, fluido, nasal, y pues todo eso fue por tristeza. Independientemente de esto, pues bueno, cuando tú tienes ciertas emociones y más la tristeza, baja tu sistema inmunológico y es ahí donde puede entrar una enfermedad y más cuando hablamos de enfermedades virales. Entonces, fíjense, todo lo que implica no reconocer tus emociones. Obviamente, primero tenemos que saber qué emociones son las que yo tengo, cuáles son las que me determinan, porque, por ejemplo, las dos emociones que a mí me determinan es la tristeza y el enojo. Ujú. Para evitar verme vulnerable o pendeja o como quieran llamarle, una vez que yo ya sentí tristeza, me pongo la máscara de la ruda, la lentona, el de usted a mí no me humilla, usted a mí no me maltrata, usted a mí no me pega lo que me haga, ¿no? Y entonces me pongo la máscara del enojo o ante cualquier cosa reacciono con enojo. Pero esto ha sido a través de años y años y años de escritura, de trabajo personal, de leer. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay que escribir y hay que leer y hay que documentarse. Y yo les dejo tareas, por ejemplo, dependiendo de lo que trabajemos, para que complementen su información con algún libro, porque esto es muy importante. Pero siempre hay que vaciar el pensamiento, siempre hay que vaciar las ideas, porque si no, eso no nos da la apertura para trabajar y empezar a tener una conciencia. Una, que soy un ser emocional. Otra, que voy a sentir lo que tenga que sentir cuando lo tenga que sentir, porque fíjense, allí viene otro defecto de nosotros los seres humanos. Quiero controlar todo para sentirme bien, según, ¿no? Como les decía ahorita, la máscara del enojo, pues, ¿no? Yo les decía, ni siquiera enojado, aquí en México decimos emperrado, así de, me siento con furia, y ni te me acerques porque te muerdo, casi, casi, ¿no? Pero es parte de la forma de la educación de nuestra sociedad
Entonces, ya nos dijeron que no podemos llorar, que no podemos cantar, brincar, saltar y quién sabe cuántas más cosas. Entonces empezamos a reprimir y eso es un intento de control. Entonces, crees que controlas la emoción, por eso les ponía yo mi ejemplo en cuestión a esa pérdida que yo pues quería controlar el sentir. Obviamente eso es una fantasía, es una falacia, no se puede porque va a votar. Pero el ser humano, como solamente quiere placer, entonces cree que sí puede controlar. Ujú. Entonces cree que puede controlar el no sentir enojo, tristeza, dolor, miedo, ¿no? Es otra de las emociones bastante fuertes. Muchas veces nos dicen, no tengas miedo. Entonces, una de mis preguntas en esos ayeres era, ¿cómo le hago para no sentir miedo si me están diciendo no tengas miedo? Y yo empiezo a aprender con mis maestros que con todo y miedo, las cosas se van y se hacen como se tengan que hacer, porque el miedo no me lo voy a quitar, el miedo me va a ayudar, ajá, a observar si mi vida está en peligro, puede ser real o imaginario. Si es imaginario, pues nada más está en la cabeza, ¿no? Un ejemplo, a mí siempre me ha gustado ver películas de terror y a veces aquí en mi casa me quedo solita, no hay nadie, se van todos y pues me pongo luego a ver películas de terror y si llega como el nerviosismo y el susto y el si me sale el monstruo que estoy viendo en la tele, pero eso solo está en mi cabeza, en mi fantasía, pero sí reacciona mi cuerpo, ¿no? Sí reacciona, el corazón a veces late, te da taquicardia, empiezas a tener sudoraciones. Y una de las cosas que siempre hacemos cuando hay miedo y estás en la noche y es en cama, te cubres con las cobijas como si la cobija fuera la protección divina, ¿no? Pero bueno, ese es un miedo de fantasía, porque mi vida no está en peligro. Ujú. El miedo real sería cuando, no sé, a lo mejor me voy a atravesar una avenida donde no hay cruce peatonal, donde pasan los carros súper volando, ajá, y entonces ahí sí sería un miedo real, en donde mi vida sí puede estar en peligro y estos son avisos en donde el cuerpo se prepara. Lo mismo cuando hay enojo. Ajá, tenemos disparos de adrenalina, noradrenalina, que eso hace que tengamos fuerza por si vamos a ir a alguna batalla, ¿no? Así como de a torcerle el pescuezo a unos cuantos, o yo qué sé. Ajá. Y si no, por ejemplo, si no sudamos, no hacemos algún tipo de ejercicio, esa noradrenalina se queda. Ujú, y pues a veces nos va a generar intoxicación. Yo les decía en algunas conferencias, yo detecto hoy que cuando me enojo, a mí la cara al lado izquierdo me empieza a arder un fuego interno así. Yo lo que tengo que hacer es subirme a la caminadora media hora para sudar y que ese ardor se vaya bajando, porque yo ya he tenido parálisis facial del lado izquierdo por corajuda, por que aparte tengo herencia de embolia por mi abuelo materno y entonces una parálisis facial es un aviso de una embolia. No crean que nada más es superficial de allá la carita y masajito, no, es parte del cerebro. Son las reacciones bioquímicas que tenemos ante ciertos sucesos más la predisposición. Igual de repente esta mano, cuando ando muy tensionada y enojada, me ha pasado que hasta el marcador del pizarrón solito lo suelto y fue un acto involuntario, ya no lo controlé, pero todo esto es por no trabajar con las emociones en tiempo y forma. Ujú. Entonces, yo siempre les he dicho, manténganse en un orden, por ejemplo, escriban todos los días en un diario, apóyense con lecturas, esto es casi siempre repetitivo, pero es parte de lo que nosotros necesitamos hacer porque somos repetitivos en la enfermedad, somos necios. El ser humano le gusta estar peleando, gritando, se aferra al pasado, es resentido, ¿no? Recuerda lo que le hicieron hace quién sabe cuántos años y a través de eso sigue peleando, sigue reprochando. Lejos de sanar las emociones, por decirlo así, de sanar heridas, el ser humano lo que quiere siempre es estar recordando y recordando. Y me hizo, y me dijo, y me tornó, y me sacó la lengua, y me vio feo, y me fue infiel, y me dejó y no le importé y es como la misma cantaleta de siempre. Y el trabajo con las emociones es primero aprender primero que soy un ser emocional, posteriormente aprender cuáles son las emociones, ¿no? Haciendo un comercialote, yo estoy dando clases ahorita, escuela de emociones y ahorita estamos trabajando los viernes, no, no es cierto, sábados en la noche a las 8, son 2 horas, una clase, y ahí yo les voy hablando de lo que son las emociones y cómo funcionan. Ajá. Si alguien está interesado, pues bueno,
me mandan mensajito y les comparten la información. Y en estas clases de emociones lo que yo estoy haciendo es enseñándoles cómo es nuestro, primero, la parte biológica del cerebro, cómo funciona, ¿no? Y, por ejemplo, la clase pasada les hablé del hipotálamo, en donde tiene muchísimas funciones biológicas, entre ellas, y la cuestión emocional, que es el miedo y el enojo. Ujú. Se controla también el hambre y la sed. Entonces es parte del sentir, es parte de nuestras emociones. Y luego, ¿cómo es que nos castigamos, no? Tengo hambre, pero como ya me enojé, no voy a comer. O tengo sed, pero como ando en la calle y luego si soy mujer, no voy a orinar. Entonces, fíjense cómo es nuestra educación. No sientas lo que estás sintiendo. Pues eso es absurdo. Ya lo siento. ¿Qué hago con esto? Ujú. Por eso les decía, mis maestros me decían en esos talleres, con todo y el miedo, ve y hazlo. Ujú. Yo tenía mucho miedo cuando empecé el proyecto de mi propio consultorio y ya estaba todo montado y mi maestro me citó y me dijo, quiero que vengas hasta acá y platiquemos. Yo dije, ok, fui. Me dijo, a ver, ¿qué pasó? Y le dije, no, pues ya está esto, ya está esto, ya está todo montado, bla, 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 bla. Y me dijo, yo no veo ningún problema, hija. Y entonces le pregunté, entonces, ¿para qué me citó? Me dijo, porque yo quería que vinieras a exponerlo. Me dijo, yo lo único que veo en ti es miedo. Eso es todo. Y yo así como, nada más, pues, ¿qué más quiere? Me dijo, pues sí, pero lo demás es trabajo. Y con todo y tú lo que sientas, tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer. Porque eso es algo que yo aprendí con mis maestros en la universidad, con quienes yo me entrené, pues, muchísimos años. Ujú. Y, por ejemplo, él decía, no tienes pacientes, vete a volantear. Y volanteando se te va a pasar el miedo, ya verás, porque entonces se te van a acercar, te van a pedir información y vas a enfrentarte. Porque uno de nuestros trabajos, cuando estamos ya en un proceso de desarrollo personal y trabajando con las emociones, es enfrentar la emoción que yo tenga que sentir. ¿Se cortó la doctora Rubí? Tu micrófono se cerró, el de la doctora, se congeló. Ya está. ¿Ya Sí, está? se Ok. fue, creo que el internet, pero ya aprendí los datos. Bien. Doctora, igual si usted quiere poner en el chat los datos de su taller y todo, no hay ningún problema. Con gusto, cuando termine la exposición, los pone, ¿eh? Por favor. Muchísimas Gracias. 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 Y les decía, entonces, de acuerdo a nuestra personalidad es como vamos a enfrentar las situaciones de vida que nos toquen. Ajá. Por ejemplo, les decía, en base a mi forma, soy peleonera, soy altanera, luego me bota el enojo y es así como yo aprendí a defenderme en la vida desde muy niña. Ujú. Entonces, lo primero que sale es como esa parte efusiva, cuando yo me enfrento a ciertas situaciones. Ajá, otros a lo mejor son, no sé, como la tristeza. Si recuerdan la película que ahí sí está muy enmarcada en intensamente cómo es tristeza. Y ella decía, es que no puedo evitarlo, ¿no? La tristeza, porque así somos nosotros, determinantes en ciertas emociones. Hay personas que son muy alegres y todo el tiempo sonríen. De hecho, hasta en la cara se nos ve la emoción que nos determina. A mí de repente se me ve así como luego fruncido el enojo, ¿no? Y hay quienes todo el tiempo hasta la cara están sonrientes. No sé, a mí me ha tocado ver muchas maestras de preescolar que sí tienen esas caritas de alegría. Ajá, me ha tocado otros maestros que tienen la cara así de enojados todo el tiempo, ujú, otros de preocupados. Yo luego observo en la calle la gente y más la gente mayor. Recuerdo que un día, estando en el hospital de gobierno, en el seguro que llamamos aquí en México, formada para unos medicamentos que me iban a dar, ya había mucha gente grande, mucha, no sé, unos arriba de 60, 70, 80 y sus caras de enojo, de frustración, de impotencia, de tristeza, de dolor, y pues ya saben, soy psicóloga, soy metiche, analizo, aunque no quiera, y empecé a observar qué vivirán o qué habrán vivido para que tengan el día de hoy esa cara. Ujú. Porque a veces uno, sí, como sí se nos ve, no falta quien nos pregunte, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, y tu jeta dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí me ha tocado que en sus momentos decían mis maestros, pues avísale a tu cara porque no parece que estés contenta, ¿no? Decía mi maestro, aprendan a decir cómo están. Y él llegaba, el director de la universidad me tocó que me diera clases, y él llegaba y nos decía, ¿cómo están? Y todos como borrega decíamos, bien. Y entonces le decía, no, a ver,
me voy a regresar, me voy a salir y yo entro y pregunto otra vez cómo están, ¿no? Y otra vez se salía y entonces, bien. Y decía, que la chingada, no es cierto, contesten como son, como están. Y entonces otra vez se sale y dice, voy a preguntar una última vez, ¿cómo están? Y entonces, yo dije, no, pues él quiere que seamos honestos y contestemos. Y yo empecé a decir, de la chingada, y todos se rieron. Y después me siguieron, yo enojado, yo esto, yo frustrado, y decía mi maestro, eso es parte de, porque son psicólogos y son los que más tienen que estar al pendiente de sus emociones y empezar a identificar. Obviamente, pues con personas adecuadas, pues es como vamos a comentar, ¿no? Cómo estamos y qué sentimos, porque tampoco nos vamos a poner el letrero acá o atrás de la espalda de cómo estoy el día de hoy, pero sí empezar a reconocer la emoción. De hecho, yo siempre les digo que se paren en las mañanas, se vean ante un espejo y se pregunten, así con su nombre de pila o como se quieran llamar, ¿no? A mí en mi casa siempre mi abuelo materno me decía Eriquita y mis tíos me decían Eriquita, entonces es así como de mi parte, no sé, vamos a ponerlo así, mi niño interior, ¿no? El amor hacia mí de, ay, Eriquita, ¿cómo estás? Pues yo me voy al espejo y así tal cual me pregunto, hola Eriquita, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas hoy, reina? Porque soy la única persona que me puede dar todo lo que necesito, entre comillas, más en la cuestión emocional. Ujú. Ahora, aparte, otra cosa importante, si tú no te empiezas a conocer, a detectar qué necesitas, tenemos otro problema muy grave con las emociones. Queremos que otro nos entienda, queremos que otro nos haga feliz, queremos que otro nos cubra lo que nosotros queremos o requerimos o necesitamos y por ahí tenemos un grave error. Ujú. Porque los otros con sus jodideces, sus enfermedades, sus personalidades, sus patologías, pues obvio que no nos van a dar lo que nosotros requerimos, o sea, ni un beso, ni un abrazo, ni yo que sé, un atardecer, nada de eso. Nosotros a veces tenemos que pedirlo o entrenarnos, y empezar a tener esa práctica, porque muchas de las veces, este ejercicio que yo les digo es así tan simple que muchas de las veces ni siquiera te atreves a hacerlo. Ujú. Porque es párate corriendo con tu neurosis o párate de malas o párate reprochando que otra vez un día más con tus situaciones de vida, problemas o cuestiones y no te das ese tiempo de ver cómo estás hoy, qué necesitas. Yo les decía la semana pasada, yo en terapia con mi maestro, me pregunta, ¿cómo estás? Y entonces mi respuesta es, me siento enojada, dolida, triste, quién sabe qué siento, no sé ni qué siento, ¿no? Pero ya estoy reconociendo. Me siento cansada, fastidiada, frustrada, y ya al final, él me empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso es parte de empezar a saber por qué. Estoy enojada, ¿por qué? Estoy triste, ¿por qué? Estoy dolida, ¿por qué? Ajá. Estoy depresiva, ¿por qué? ¿No? Recordemos un poquito, la depresión es un conjunto de emociones que llega cuando pues no hay metas, no hay una ocupación, no hay estrategias de vida ni de trabajo. Entonces tendríamos que empezar a elaborarlas. Ajá, entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con todo lo que les digo? Que pues bueno, primero es reconocer cuáles son las emociones que me determina. Luego, ¿qué son las emociones? Ajá, cómo es cada una de estas que se presenta en mi vida. Y posteriormente, ahora, ¿cómo voy a resolver o a enfrentar todo lo que tenga que vivir y cómo es que las emociones van a salir y cómo es que ahora sí viene el control, pero no del sentir, porque eso quiero que quede bien claro. No vamos a controlar lo que sentimos, lo que vamos a controlar es nuestro impulso y lo que vamos a hacer cuando estas emociones lleguen. De eso se trata la inteligencia emocional. De hecho, nosotros los seres humanos tenemos muchas inteligencias y entre ellas más o menos son 8. Y una de ellas pues es la inteligencia emocional. La otra sería la inteligencia lógica matemática, la inteligencia lingüística, la otra es la inteligencia naturalista, la otra es la inteligencia em, interpersonal y intrapersonal, o sea, cómo yo me trato y cómo yo trato a los otros que me rodean, pero ya de una forma educada. Por eso les decía, primero la conciencia de cómo soy, cómo me comporto, cómo actúo, y posteriormente empezar a corregir. De eso se trata la educación emocional. Es una manera de reeducarme ante los sucesos.
Ajá, por ejemplo, si yo les decía, soy muy enojona y berrinchuda, entonces mis formas de reaccionar son esas de querer ir y pelear. No sé si ustedes llegaron a ver una caricatura aquí en México, es Scooby-Doo. En ciertos capítulos salía el sobrinito que era el Scrappy y luego decía, ¿a quién hay que pegarle? ¿No? Así yo igual me ponía desde niña y esas formas pues uno las va presentando. Pero hoy ya no es así, o sea, hoy yo me tengo que sentar, hablar de mi enojo, escribir mi enojo y posteriormente ver qué sigue. Les decía, a lo mejor me voy y me camino media hora y luego ya después me tengo que sentar a reflexionar qué voy a hacer, porque ya no es el impulso nada más de ir y mentarle la madre, torcerle el pescuezo y ahí paró, porque lo único que hice solamente fue sacar mi furia. O pegarle al costal, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos para bajar la furia. Muchos de los trabajos que yo realizo con los niños, cuando están enojados, es parte de eso, pegarle a un domi o a un costal, escribir, romper, no sé, hojas de papel, pero todo es dirigido con ciertas dinámicas para que ellos no estén tan furiosos, porque hay niños que traen una furia interna gigantesca. Por ejemplo, los niños pegones en la escuela, aparte de que así los tratan en casa y les pegan por todo y por nada, y ellos aprenden que así es la forma de relacionarse, y son personas que no saben tener un diálogo porque no está en práctica y no está educado. Ujú. Hay que bajarles la furia y el enojo, porque son niños que están todo el tiempo enojados y de malas, mentando madres y a cualquiera le pegan. Yo llegué a tener muchos niños en clases así, que apenas llegaba y ¡zas! El golpezazo para quien se le pusiera enfrente. Entonces, uno de mis trabajos era ayudarle a bajar esa furia, ese enojo. ¿Por qué está tan enojado? O les decía, ¿por qué tan triste? ¿O por qué tan distraído? ¿O por qué no aprendes? Porque cuando las emociones están muy latentes, los niños en la escuela no ponen atención porque su atención está dispersa en sus preocupaciones, en los regaños, en las conductas de mamá y papá, y más cuando hay violencia o hay alcoholismo excesivo, drogas excesivas, violencia y agresiones, los niños no aprenden y no se concentran, porque tienen, aparte de mucho miedo y angustia y estrés, están enojados porque se sienten agredidos. Entonces, todo esto es muy, muy importante revisar. Ahora, yo siempre los invito a que ustedes vayan revisando su infancia, cómo fue, cómo los trataron en casa, qué fue lo que ustedes aprendieron con respecto a las emociones, cómo es que ustedes solo reaccionan, porque todo tiene una raíz, desde el inicio, en la infancia, cómo fueron tratados, cómo ustedes se tratan, porque el día de hoy ustedes les son fiel a esa educación. Si te enseñaron a agredir y agredirte, tú el día de hoy lo vas a hacer de muchas formas. Entonces, la inteligencia emocional es una forma de regular nuestras conductas, no la emoción, porque muchos te dicen, ya, contrólate, ¿no? Y el ya, contrólate es ya, cállate, ya no llores, ya no estés triste, porque les repito, la gente te dice, ya no estés triste. A mí algún familiar en ciertos momentos me decía, no te pongas mal, pero mi reacción era ponerme, no mal, requete mal, grave, ¿no? Violenta. Entonces requerimos mucho trabajo. Cuando tú trabajas ordenadamente y un trabajo arduo, ya no vas a estar detonando, no te vas a estar enganchando, porque incluso, fíjense, en los grupos de 12 pasos se da mucho que te dicen, ya suéltalo, ya suéltalo, ya suéltalo, pero cómo hay que soltar a la gente y no te explican y no te dicen, solo es por encima el ya suéltalo, ¿no? Aquí les voy a enseñar cómo. Si tú traes el pensamiento obsesivo con la conducta de una persona, lo primero que tienes que hacer es sentarte a escribir. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? ¿Qué te enoja? ¿Qué quisieras? Y esto es todos los días, jodido mínimo 15 días para empezar con una persona. Y esa escritura se tiene que revisar. En este caso yo con mis pacientes así los mando a escribir y posteriormente revisamos la escritura y viene las estrategias de trabajo para empezar a sanar. Y en automático es como puedes soltar a la gente, pero mental y emocional, no tanto la separación física. No nada más es que te digan ya suéltalo y tú digas, bueno, ya lo estoy soltando. No es así, no se engañen porque así no funciona. Entonces, ¿qué me obsesiona? Su conducta, escribo que me molesta. La familia de los alcohólicos o de cualquier drogadicto, cualquier cuestión con impulsión y obsesión, se tiene que trabajar de esta forma, incluso hasta cuando no puedes dormir porque el otro no llegó, porque está alcoholizándose o quién sabe dónde ande haciendo quién sabe qué cosas
Y los familiares más de los alcohólicos o los drogadictos se imaginan, ¿no? Que si está con otro o con otra, o que si ya lo golpearon. Yo en determinado momento les decía, ya asesinaste a tu familiar con pensamiento, ya te lo golpearon, bueno, ya te lo mataron, te lo agredieron, te lo echaron a la barranca, te lo hicieron cachitos, o ya está de infiel, o está con otra familia, o yo qué sé, todo lo que imaginas, y por eso no puedes dormir. Tienes insomnio, y todo eso es fantasía, no es real. Y les decía, si eso que imaginas te genera miedo, entonces ese miedo te va a poner en alerta todo el tiempo, angustia, y eso va a hacer que tú no puedas descansar. Y entonces, pues no lo puedes soltar. Es ahí en donde tú entonces te aferraste y estás más amarrado de emoción y de pensamiento a esa persona. Ajá, y la inteligencia emocional es empezar a tener, aquí sí entra la parte del equilibrio, ajá, porque a mí no me gusta hablar de la cuestión del equilibrio con las emociones, porque la gente cree que tener un equilibrio es solo estar bien y así no funciona, porque las emociones, a lo mejor ahorita estás enojado, al rato estás contento, al rato lloras, o al rato otra vez estás otra vez alegre, ¿no? O tal vez te da miedo, yo qué sé, pero siempre vamos a sentir emociones todo el día, todos los días, hasta el último día de nuestras vidas, cuando mueran. Entonces, como vamos a sentir esas emociones, pues tenemos que aprender a observarlas. ¿Quién me está diciendo cada una de estas emociones? Para que yo pueda avanzar. Ajá. Y ahora sí hablamos de un equilibrio. No es tanto que tú quieras estar bien todo el tiempo. Eso es a lo que los pacientes llaman equilibrio y no. Digámoslo así, un trabajo personal bien llevado de manera adecuada va a hacer que tú, ajá, sepas parar en tiempo y forma. Por ejemplo, estás enojado, un ataque. Estás enojado, una reacción. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas no dicen, ya me hizo enojar, quiero el divorcio? Te baja la emoción y ya no quieres el divorcio. O no se te bajó la emoción de momento y hiciste tremenda trifulca y ya pasaron los días y ya te arrepentiste. ¿Y ahora qué hago? Por eso yo les decía a algunos pacientes, antes de tomar una decisión, jodido, tenemos que trabajar 6 meses, jodido. En el programa enmarca mínimo 90 juntas, ¿no? Por primera vez a un recién llegado se le sugiere de 20, 90 juntas y después de 90 juntas, si no te identificas, si no crees que lo necesitas, pues te puedes ir, ¿no? Pero eso es solo como la información de inicio. Pero nosotros requerimos mucho trabajo para poder estarnos regulando. Ajá, y que no me determine la emoción, porque a veces solamente estoy colgada de una emoción y aparte de esa emoción me da ganancias. Por ejemplo, si tú en tu infancia fuiste un niño agresivo y golpeador, tu ganancia es que te tuvieran miedo y luego si tú empiezas a conseguir cosas, te vas a mantener así enojado. Aquí hablamos de las ganancias que te da la emoción. Por ejemplo, la gente que está triste y depresiva y no hace ni madres, ajá, si tiene personas que le resuelvan, le pongan, la mantengan y le den, se va a mantener depresiva. Lo mismo pasa con las enfermedades. Ajá, si la emoción no la trabajaste y ya tienes las enfermedades y eres a lo mejor un niño, adolescente o adulto enfermo y empiezas a tener ganancias y otros te resuelven, te vas a mantener enfermo. Todo el tiempo, no vas a resolver. Entonces es importante eso observarlo. Cuando a ti te conviene estar mal o estar peleando o estar triste, por muchas circunstancias, porque llamas la atención, porque los otros se acercan y te dicen, ay, ¿qué te traigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pongo? ¿Qué te doy? Vas a decir, de esta forma me atiende, de esta forma se me acerca, entonces inconscientemente lo vas a seguir reproduciendo. Yo así me di cuenta en determinado momento, que solo cuando estaba enferma mi mamá me ponía atención, entonces decía, inconscientemente, cuando yo me enferme le voy a llamar, le voy a decir, ven y cuídame, o ven y ayúdame, ¿no? O ven y apóyame. Y es como una de las formas que puedes acercarte a los otros o que los otros se acercan a ti. Entonces, fíjense cómo hasta dónde el no hacernos responsables del sentir y de la emoción nos genera un montón de problemas, porque incluso hasta esto puede impedir tu desarrollo personal. Por ejemplo, las gentes berrinchudas y enojonas pueden tirar todo en segundos, todo lo que lograron en segundos, pueden ser hasta trabajos, escuela, ¿no?
Y el enojo, hay un paso gigante a lo que es el orgullo. Entonces, por orgullo, dejas lugares, terminas relaciones, no eres agradecido, aunque te vaya bien, aunque tengas dinero, si ya te peleaste, todo eso lo pierdes. De hecho, la gente que es muy iracunda, son grandes personas para construir y armar cosas porque tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Pero así como lo consiguen, en segundos todo lo tumban porque ese enojo va a hacer que en un momento de berrinche digan, ya no quiero, ya no quiero y ya no quiero. Y de eso es lo que se trata, que vayamos regulando. O sea, sí, ya me enojé y entonces, como decimos con los niños, ¿no? Vamos a hacer un receso y no es tanto que te castiguen en el rincón, sino que váyase a reflexionar y cuando se le baje, platicamos. Porque hasta con los adultos pasa que cuando estás enojado y discutes o te atreves a alegar, vas a mentar madres, vas a agredir, vas a reprochar, vas a decir un montón de cosas. Digamos que sí entra aquí un poquito no quise decir todo lo que dije, o sea, sí quisiste porque estaba en inconsciente, pero cuando estabas enojado, pues obviamente más te entró la furia y la necesidad y las ganas de decir todo, pero por eso luego tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque luego nos arrepentimos y luego viene la culpa y luego te quieres estar sometiendo todo el tiempo. Entonces así no funciona. Por eso tenemos que estarnos regulando, por eso la escritura, por eso el habla, por eso la terapia, por eso el trabajo con nuestras emociones. Entonces, el tener una inteligencia emocional implica que te hagas responsable de resultados, pero sanos. No nefastos, no de pelea, no de agresión, no de lacerarte, de tratarte mal, porque a veces no es tanto que vayas y agredas al otro, tú también te tratas mal. Yo les decía, ya me enojé, ya no como, o no voy al baño, o no me duermo en tiempo y forma, o por tu culpa, ¿no? Decíamos ayer en una conferencia que hablaba yo sobre echar culpas. Por tu culpa ya no voy a dormir, por tu culpa ya me peleé, por tu culpa ya me hiciste enojar. Nosotros no nos hacen enojar, nosotros tomamos la decisión de ponernos mal de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a nuestra educación. Ujú. Porque igual como te pones mal, pues ¿por qué no te pones bien, no? Aprender a ponernos bien y ver qué es lo que hoy necesito para empezar a trabajarle. Por eso yo les decía, hay una película que me gusta sugerir mucho y se llama Mi encuentro conmigo. Es ahí como la comparativa del niño interior que viene a enfrentar al adulto y le viene a decir dónde está todo lo que planeamos, la familia, la mascota, las vacaciones, la casa, el coche, y viene el niño interior a pedirle cuentas. El adulto, pues al inicio dice, ¿tú quién eres o qué? Ya se da cuenta posteriormente, pues que él es él mismo, que cuando era niño, pues viene a recordarle ciertos traumas no resueltos, ciertas situaciones de vida, ¿no? Que tiene que enfrentar. Y fíjense, nosotros nos deberíamos de entrenar justo para esto, para tener herramientas de poder enfrentar pues la vida. Y lejos de hacerlo, nos mantenemos con nuestras codideces que ya sabemos hacer. Por eso yo les decía, un ejemplo en mí, sé pelear, sé gritar y sé mentar madres, pero en esos ayeres no sabía cómo trabajar para contenerme y no hacerlo de manera que pudiera agredir a otros o agredirme a mí. Ujú. Entonces, un ejemplo, me decía una paciente ayer, es que quisiera torcerle el pescuezo a mi marido y yo le decía, sí, pero por escritura primero, no físicamente. Ya cuando se le baje la emoción, pues ya vemos, ¿no? Si se lo quiere torcer, pues bueno, ya es otra cosa. Pero primero se requiere el trabajo y nosotros tendríamos que generar esas habilidades. Por eso somos infelices y sufrimos, porque no vivimos a gusto de acuerdo a nuestras propias expectativas. Déjense ya las expectativas de otros o con otros, sino tú mismo con tu vida lo que quieres. Por eso les hago esta mención con esta película. También tenemos el libro de Francesco Entre el cielo y la tierra, también está en audiolibro, en donde él después de muerto, yendo al cielo, pues le cuentan de todo lo que no hizo en su vida y lo que debió haber hecho. E incluso hasta él dice, es que me debieron haber dado avisos. Y le dicen, sí se te avisó, ¿no? Que le estabas regando, un ejemplo, que estabas cometiendo errores, pero no quisiste verlo. Y es ahí donde hablamos muchas veces de la negación. Nosotros los seres humanos siempre tenemos informantes y siempre nos dicen, oye, por ahí no, oye, estás cometiendo errores, oye, cuidado, oye, necesitas ayuda, oye, vete a terapia, oye, vete a un grupo, ¿no?
Y la negación hace que tú digas no, 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 no. La misma enfermedad hace que te sientas chingón, poca madre, con un montón de soberbia y que tú digas yo puedo solo, yo me las arreglo solo, no necesito de nadie, ¿no? Fíjense, actuar así es una forma de estar amargados, ujú, porque no se es feliz, no tiene satisfacciones, no hay placer. Y estamos hablando de otro sentir. Ujú. Tú quieres placer y evitas el dolor. Y no vas a poder sentir placer si estás evitando uno y otro. Porque para poder sentir placer tienes que darle entrada al dolor. Ujú. Y el dolor es parte de nuestras vidas. De hecho, en la clase que sigue mañana en la Escuela de Emociones, voy a hablar justo de esto, del dolor psicológico, cómo funciona. Para empezar, tenemos el tacto, ¿no? Una de nuestras percepciones en cuestión el sentir. La piel nos recubre todo el cuerpo y es sensitiva. Yo les pongo un ejemplo a los niños, les digo, a ver, pellizquense aquí en esta parte donde está suavecito. A ver, quiero ver que se pellizquen y les digo, les va a doler. Y muchos dicen, no es cierto, no me duele, no me duele. Digo, entonces denme permiso de pellizcarlo yo. Algunos me dicen, sí, pellizqueme, y les pellizco hasta donde aguanten. Ay, 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 ¿siente o no? No, pues que sí, entonces no diga que no siente, porque todos sentimos, entonces el tacto, la piel, ajá, es sensitiva y nosotros sentimos. Pero ¿qué hacemos todo el tiempo? Aguantarnos y evitar, y luego queremos un chocho de algo para el dolor para que se me quite. Quítame el dolor de cabeza, quítame el dolor de articulaciones, el dolor de rodilla, el dolor de estómago, el dolor del pecho, corazón, pulmones, yo qué sé. El dolor también nos da un aviso. Ujú. Por ejemplo, el dolor, un ejemplo en las rodillas, aparte de que ya en cierta edad ya hay desgaste, pero tiene mucho que ver con el orgullo, cuando no nos doblegamos, cuando estamos necios cerrados en la idea, cuando no queremos ver que hay otras opciones que podemos tener o hacer otras cuestiones en la vida. Y neciamos. Ujú. Entonces tenemos que revisar esa parte. Ajá. Dependiendo el dolor de cabeza, mucho pensamiento, muchas ideas de jodidez. Vuelvo a repetir, necesario escribir un diario todos los días. Cuando, no sé, hay un dolor en el corazón, dependiendo, porque si es un dolor real, ajá, cuidado con un infarto. El corazón también trabaja mucho con pensamiento, con cerebro, con cabeza y reacciona. Ujú. Entonces, si no trabajamos con esa parte, vamos a tener problemas. Ahora, el corazón es la casa de la familia. ¿Quiénes de tu familia o gente cercana lo habitan? ¿Qué pasa allá adentro? ¿Cómo estás en relación con la gente? Ahora, cuando hay pérdidas por muerte y tuviste apegos muy cercanos con esas personas, vas a sentir el síndrome del corazón roto, vas a sentir igual como si fueran microinfartos, que el corazón se abre y te duele, y es un dolor gigante que hasta te tumba, es una opresión aquí, gigantesca. Yo les he compartido en otras ocasiones, cuando mi nieto murió hace 5 años, yo lo sentí, el síndrome de corazón roto. No era un infarto, era parte de la emoción con la pérdida tan gigantesca. Que si necesitamos, pues luego ayudarnos ahí como por de la aspirina, ¿no? Y creo que ya hasta nos sacaron una especial para el corazoncito. Sí tenemos que ayudarnos en esas áreas y pues trabajar con la emoción para poder regularla, ujú, y bajar la intensidad. Ujú. Otra, por ejemplo, si no sé, una enfermedad que ahora está muy común, que es la fibromialgia, que son dolores musculares o que son las reumas en los músculos, es por tanto enojo guardado. Ajá, entonces les decía la importancia de trabajar con las emociones, porque si no van a somatizar y van a generarse un montón de enfermedades. Ajá, y solo esto, pues por ser irresponsables y no trabajar las emociones. Todos necesitamos terapia psicológica, todos necesitamos apoyo y ayuda emocional. Quien diga que no es una mentira. Ujú. Aquí entra algo importante que yo siempre les digo como cassette repetitivo. Yo no doy de alta a mis pacientes porque siempre pensamos y siempre sentimos y siempre va a haber algo tanto que aprender como que resolver. Psicólogos de fantasía que te den de alta en 3 meses o en 6 meses no tienen claro el concepto del trabajo con las emociones. Te están engañando, cuidado con eso. Ujú. Porque un psicólogo que te diga, yo ya te veo muy bien y hasta aquí le dejamos, no quiere trabajar de fondo contigo, realmente. Y ni tiene las herramientas y ni está entrenado para dar un seguimiento como tal.
Porque nosotros siempre vamos a sentir ayuda todo el tiempo, todo el tiempo. Dice aquí el cáncer de mama derecha, ¿qué debo trabajar? Resentimiento, odio, enojo excesivo, la relación con tu mamá, la relación con la parte femenina, la historia con todas tus mujeres de tu vida, la historia contigo, cómo ha sido. Y hacer ejercicio, tomar mucha agua, comer sanamente, antes de que lleguen, por ejemplo, a cortar el seno. ¿Sí me explico? Los libros de Louise Hay, esos nos ayudan mucho a trabajar con todas las emociones y el resentimiento porque ella tuvo cáncer. Y ella a través de adentrarse en su autoconocimiento y empezar a sanar todas esas áreas desde la infancia, pudo liberarse del cáncer. Ella ya murió, pero murió ya por edad. Pero ella en todos esos libros, más en el de Tú puedes sanar tu vida, ahí nos habla de cómo son nuestros inicios, cómo es que nosotros tenemos una educación que desde que nacemos ya está ahí y nosotros solamente somos, no sé, seguidores, pues, ¿no? A situaciones como esta. Entonces, es un trabajo de fondo. Yo, por eso siempre les digo, acudan con especialistas, el trabajo es requerido, es importante, pero no es nada más a la ligera, porque tampoco nada más es como saco la varita mágica y con esto ya te curas. No es tanto el qué tengo que hacer, sino una dirección de fondo y aparte personal. Por eso se llama terapia individual. Cada persona requiere respuestas diferentes, no la respuesta es generalizada. Ahorita es una conferencia, estamos hablando sobre la inteligencia emocional y es generalizada. Pero tenemos que tener ese trabajo de fondo porque todos somos diferentes. Mismas emociones, pero diferentes situaciones de vida. A lo mejor una que otra se parece, a lo mejor una que otra pues es similar, pero todos nosotros somos diferentes. Entonces es muy importante esta parte. Entonces les decía, el trabajo personal es muy importante. No se vayan con la finta, no se descuiden, no digan esa parte de que como ya están en terapia, en tribuna, 12 pasos, ya no lloran, ya están sanando. No es cierto. Nosotros tenemos que seguir llorando, tenemos que seguir dándole entrada al llanto, aceptarlo cuando llegue. Yo cada vez que estoy en terapia con mi maestro, seguro lloro en la sesión, segurito. No es como que ya tengo tantos años y ya estoy del otro lado, porque no es cierto. Entonces estaría evitando mi responsabilidad. Incluso hay quienes hasta se disculpan, ¿no? De, ay, ya me llegó la emoción y perdónenme, discúlpenme, tonta, burra, mal, yo qué tantas cosas luego se dicen, yo qué sé. Pero no tenemos incluso ni por qué disculparnos de nuestras emociones, y más cuando estamos frente a un grupo, por ejemplo, trabajo de 12 pasos, o cuando están en terapia, ¿no? Yo no sé cómo de dónde sacaron el discúlpenme, esto no es lo correcto. Incluso hasta cuando a veces somos expositores, tanto profesional como oradores, miembros del grupo, llega la emoción. Y es natural, tenemos que aceptarla, porque en ese momento se está manifestando. Y a veces también muchos se van con la finta que como eso ya lo trabajé, pues ya no necesita trabajo. Yo aprendí con uno de mis maestros, es que si la emoción se vuelve a presentar o la situación vuelve a doler, otra vez hay que trabajarla. Una y mil veces. Decía una compañera mía un día, que me sugirió leer cierto libro, me dijo, léelo pinche mil de veces, ¿no? Y entonces es lo mismo que tenemos que trabajar nuestras emociones pinche mil de veces porque nos dan avisos, todas nos dan avisos, todas. El libro es Tú puedes sanar tu vida, no dañar, ¿eh? Cuidado ahí. Ya dañados, ya estamos, ahora necesitamos la herramienta para sanarnos, ¿vale? Entonces, vayan checando y analizándose cómo es que ustedes se comportan ante sus emociones, si han sido responsables, si no, nunca es tarde para empezar. El trabajo es hasta que se mueran, hasta el último día de sus vidas, hasta su último respiro. Las personas que somos más, digamos, vulnerables ante las cuestiones emocionales, pues tenemos que hacernos responsables de darnos lo que necesitamos, y ayudarnos, pues bueno, de muchas, muchas, muchas herramientas. En este caso, por ejemplo, escribir, leer, ir a terapia individual, terapia de grupo, terapia de 12 pasos, meditar, hacer ejercicio, siempre aprender, hacer algo, nunca es tarde para empezar. Muchos dicen, es que ya tengo 30, 40, 50, 60, yo qué sé. Decía mi maestro, si no hiciste el kinder, pues empiézale, aunque tengas la edad que tengas, y luego primaria, secundaria,
aprende algo nuevo, mantente ocupado. Ajá, es ahí donde sí tenemos que mantener como el equilibrio en el trabajo que nosotros requerimos. Estar ocupados. De hecho, ahorita se me viene a la mente el libro que tenemos en Alanón, que es Cuando estoy ocupado me siento mejor. De esto se trata, decían las abuelas, o en mi caso mi abuela. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y cuando tú no estás ocupado, cuando tú no estás activo, la mente te hace un desmadre interno. Por ejemplo, también entra aquí la parte de las personas que se van a pensionar, que tengan 50, 60 años, no sé qué edad tengan, dependiendo, pero muchos piensan que ya con la pensión y ya con eso ya van a estar mejor y su vida va a ser de otra forma, pero también necesita la mente mantenerse activa y no porque la cuestión laboral se haya terminado, entre comillas, de acuerdo a las edades, eso no quiere decir que no vas a seguir sintiendo. Tú vas a seguir sintiendo, vas a seguir pensando y es cuando ahora vas a tener que estar más ocupado. A lo mejor si ya te cansaste en la cuestión laboral, pues ahora puede que venga un desarrollo personal en otras áreas, ciertas cuestiones. Me ha tocado saber y ver de personas mayores que después de que eh, pues ya hicieron ese corte laboral, esa pensión, ese término de trabajo, han muerto. Y, por ejemplo, muchos compañeros de mi marido, señores grandes, que incluso hasta quien les faltó 15 días para pensionarse, murieron. O pasando la pensión 15 días, un mes, 2 meses, murieron. Porque obviamente si fueron personas de trabajo arduo toda la vida, el estar pensionados sí te genera depresión, porque finalmente es un final, es un término, es una pérdida. La vida viene de otra forma. Entonces, si incluso no tenemos ayuda para esto, también se manifiesta lo que es el proceso de duelo. Yo apenas hace 1 o 2 meses le decía a una paciente que igual se pensionó muy joven, que también estaba en proceso de duelo, aunque ella ya estuviera contenta, ya hubiera estado cansada de trabajar, era una pérdida, porque entonces la modificación de los horarios, las rutinas, los horarios de sueño, horarios de comida, todo eso se manifiesta y se modifica de una u otra forma. Y entra la emoción. Para todo nos va a entrar la emoción, para todo, para todo, para todo. Si iniciaste algo, vienen emociones. Si terminaste algo, vienen emociones. Tenemos que generar siempre este trabajo emocional. De hecho, por ejemplo, a mí mi hija me decía, ante ciertas circunstancias, me decía, ay, mamá, ¿ya vas a llorar otra vez? Y yo, pues es que llegó la emoción, ¿no? Igual cuando mis nietas, que si entraron al kinder, que si cuando nacieron, que si cuando pasamos circunstancias dolorosas con mi primer nieto, llega la emoción. Ahora ella es mamá y cualquier cosa que hace el bebé le llega la emoción, quiere llorar y yo le hago burla de, ¿verdad? ¿Y ahora por qué lloras? ¿Y ahora por qué te llega la emoción? Porque eso es algo que no podemos controlar, ni debemos controlarlo, recuérdenlo. Tenemos que aceptar las emociones, tenemos que trabajar las emociones, tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones. Incluso si estoy contenta, pues agradecer porque estoy contenta. Si estoy enojada, también agradecer porque estoy enojada, porque algo tengo que resolver, algo me está diciendo mi emoción. El enojo siempre va a llegar cuando las cosas no salen como yo quiero. Ahí hablamos un poquito del control. Que no salió como yo quería, que me enojé y me puse como energúmeno. Y posteriormente revisar qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y continuar el trabajo. La tristeza se manifiesta siempre que hay pérdidas, cambios. Siempre va a llegar, siempre. De hecho, en acupuntura manejamos el trabajo con los órganos. Por ejemplo, es pulmón e intestino grueso. Y estos órganos en conjunto tienen el trabajo de recibir, pero también de desechar, ¿no? Un ejemplo. Entra y sale. Pulmones, entra aire y sale. ¿Sí me explico? Intestino grueso recibe el émbolo alimenticio y así como lo recibe, sale. Y nosotros tenemos que ser así. Y muchas veces no quieres dejar ir cosas, situaciones, personas, gente, y es parte de la emoción del soltar. Es desháganse de lo que ya no utilizan, desháganse de pensamientos que les generan daño, terminen relaciones o modifiquen relaciones en donde están comportándose de maneras enfermizas, ¿no? Y enfrenten las emociones, para eso se requiere de ayuda y de una guía, porque a todos los cambios de nuestras vidas nosotros requerimos el apoyo. Si tenemos, porque tenemos, si no tenemos, porque no tenemos. ¿Qué es lo que me genera? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso?
Por ejemplo, si seguimos hablando de tristeza y de pérdidas, pues siempre va a haber cambios, va a haber inicios y finales, tiempos en donde todo llega a un fin. Los ejemplos más claros siempre les comento cuando ustedes inician la escuela, ¿no? La escuela donde tiene un principio y un fin. Nos vamos al kinder, que hicieron amiguitos, los primeros amores, los primeros enamoramientos con los maestros, idealizas a tus maestros y llega el momento en que te vas y te retiras de ese lugar. Luego llega otro que es primaria, otro ejemplo, igual, amiguitos, maestros, apegos, lugares. Termina, te vas a otro lugar, secundaria, la adolescencia, los cambios en el cuerpo y llegan muchas, muchas, muchas emociones. Yo siempre les digo a mis pacientes que si trabajamos con un niño desde primaria, podemos tener un adolescente sano, lo más que se pueda. Pero cuando no hay un trabajo, el problema, si lo llamamos problema, viene un poquito más grande cuando son adolescentes. Pero un niño que trabajó muy bien desde la infancia con sus emociones, va a aceptar perfecto la adolescencia, a los cambios que lleguen, a lo mejor corporales, emocionales, de situaciones, cuando a los niños se les cae la máscara y ven la realidad de los papás. Ese es como el problema o el trauma más grande de los adolescentes, que se empiezan a dar cuenta de cómo son los papitos. Y entonces el encontronazo hormonal, los cambios biológicos, mentales, físicos, más la realidad, pues sí son golpes emocionales muy fuertes para los adolescentes. Pero cuando desde una infancia empezamos a trabajar con la realidad de cada uno de los pacientes, pues es un poco diferente, el enfrentar la vida. Ya no la enfrentas con tanta sufrimiento, con tanta exageración, con tanto dolor, porque te vas adaptando. De eso se trata, de adaptarte a lo que sí tienes el día de hoy y no sufrir por lo que ya no tienes. Ya posteriormente, si llegas a cursar, no sé, bachillerato, pues igual otros amores, otras relaciones, otra escuela, otros maestros posteriormente, ¿no? Igual cuando te casas también es una pérdida de la soltería, de lo que hacías antes ya tú solo y todo esto genera emociones. Entonces, todo el tiempo vamos a estar invadidos de emociones. Quien diga que no, eso es una mentira gigantesca. Quien diga que ya no siente dolor, enojo y miedo, mentira, Pinocho, yo les digo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a sentir lo que tengamos que sentir en tiempo y forma, cuando lo tengamos que sentir, de acuerdo a lo que nos tengamos que enfrentar, a situaciones, a adversidades, a pérdidas, a cuestiones favorables, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando a mí me llegaban a entregar papeles de la escuela que me decían, ¿ya acabaste? Yo lo primero que hacía es llorar, llorar, llorar y llorar y llorar. No faltaba quien me decía, pero ¿por qué lloras? Deberías de estar contento, pero también lloramos de alegría, lloramos de tristeza, lloramos de impotencia, lloramos de frustración, lloramos de reconocimiento, lloramos porque hay cosas que luego no esperábamos, ¿no? Pero el llanto es natural, es una emoción. Entonces, no lo eviten, no lo evadan. Yo noté en mi persona que cuando yo no lloraba y aceptaba el llanto en aquellos talleres de adolescencia, posteriormente me dolía la cabeza. Se me salían 2, 3 lagrimitas y era así como de, respírale profundo, cálmate, contrólate, porque es lo que siempre nos dicen, y posteriormente, horas después, dolor de cabeza. Recuerdo que un día me dolió la cabeza 24 horas porque no se me quitó el dolor ni con pastilla del chocho, ¿no? Les decía, cuando hablamos del dolor, lo primero que quieres hacer es evadir el dolor con chochos, o a veces te vas hasta el psiquiatra y quíteme esto que siento con chochos y solo te va a mantener letargado. El sistema locomotor solamente se retrasa de sus funciones, pero la situación emocional no está resuelta. Y mientras no aceptes sentir la emoción, resolver la emoción, enfrentar la emoción y bajar la emoción, vas a seguir mal, jodido, fantaseando, teniendo problemas, sufriendo. Entonces, por eso es muy, muy importante que se vayan conociendo, para que vayan regulando las emociones, para que no reaccionen ni detonen ni sean impulsivos ante ciertas emociones, porque ciertas cosas que tenemos que enfrentar sí o sí, que el mismo universo nos va a presentar, aunque no queramos, las tenemos que enfrentar de la manera más, no sé, sana o entrenados. Yo le decía a una paciente ayer antier, está la película de los 300. En esos ayeres, creo que es como de los 90, no recuerdo bien de qué año es, el jefe Leónidas les va dando indicaciones a sus guerreros y él habla justo de eso, de tener un entrenamiento para ir a la guerra. Y nosotros a veces no estamos entrenados y lo único que hacemos es escondernos de la guerra cuando ésta se va a presentar, cuando se tenga que presentar.
Incluso yo le decía ayer a una paciente, la guerra no es en el exterior, es en el interior, es una guerra interna entre lo que pienso, lo que siento, lo que creo que debe de ser o lo que hago o mis resultados. Y es una peleadera que nos mantiene a veces desgastados. Y si no trabajamos, si no enfrentamos, vamos a seguir mal. Entonces, ojalá y puedan ver esa película de los 300. No recuerdo el actor, pero es la de los 90, porque creo que ya hay otra nueva y esa a mí no me gusta tanto. Pero pues bueno, sería todo en base a la información con las emociones. Les podría decir, háganse amigos de sus emociones porque son parte de ustedes. Son parte de lo que son. De hecho, venimos a esta vida a aprender, a desarrollarnos, a aceptar, a trabajar, a adaptarnos, a fluir con el universo, más no a estancarnos, porque a veces eso es lo que hace que no fluyamos, no tengamos un desarrollo, porque estamos en la inaceptación, estamos en la negación, estamos reprimiendo emociones y eso pues nos va a mantener mal, enfermos y en postura de jodidez. De hecho, decían mis maestros, el agua que no circula, esa agua se pudre, se apesta. Lo mismo las emociones. Emociones que no fluyen van a generar enfermedades y a veces hasta mortales. Una de ellas, pues bueno, el cáncer. Y pues todas las enfermedades de manera general pues tienen una raíz emocional. Entonces los invito a que trabajen con sus emociones. ¿Vale? Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan aprendido un poquito. Muchas Y gracias, Erika. Vamos a abrir, ahora vamos a abrir los micrófonos y vamos a ponerle un emoji a la doctora para agradecerle su gentileza y tan hermosa exposición, ¿sí? Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Aquí es de Bogotá, Colombia. bien, Muchas gracias, doctora. Muy buena plática. Isabel. Muchísimas gracias. Que Dios la Brisa bendiga. va. Saludos desde Costa muchas Rica. gracias, Dios la bendiga, gracias por bonita información. a ver, nos organizamos. Buena información. Brisa va a manejar. El universo la bendiga, doctora. El universo la bendiga. Gracias. Gracias, Erika. Bien, Gracias vamos a a todos. organizarnos. Brisa va a manejar el tema de los compartires, las Teléfono de la manos doctora. y las preguntas. Y ahora la doctora va a poner los datos del taller y además su teléfono, ¿sí? Y yo le quería contar algo, doctora, como mire usted lo que es lo que es Al-Anon, ¿no? Y lo que somos como hermandad y como más de un grupo de 12 pasos. Como yo estoy internada, lo que hice fue pedir ayuda. Y acá está Brisa de otro grupo, está Rubí de Sin Fronteras, Brisa de Vive, está Mario de Amigos de Senderos, están los compañeros de meditación, es decir, eso a mí me da mucha alegría y demuestra que no importa, todos somos familia y me pone muy feliz que hayan estado aquí porque la mano de Al-Anon y Alatini estuvo presente hoy aquí. Eso le quería contar, Erika. Bueno, vamos ahora con las preguntas. Yo estoy con mi manito. Listo. A ver, te bajo tu manita, Andrea. Bueno, vamos, querían el teléfono, así que ya está. Aquí hay una pregunta que dice, gracias, doctora. Dice, a mí me da miedo que me despidan. ¿Qué les puedes decir, Erika, acerca de esto? El micrófono está cerrado, Eri. Bueno, ¿Tiene el paciencia. micrófono? Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí. Ok. Bueno, les decía, el miedo lo tenemos que enfrentar. Entonces yo tendría que observar por qué te da miedo que te despidan, qué hay de fondo. Si ya no estás a gusto, si ya llegó a tu término,
ajá, o ya no estás ahí, no sé, desarrollándote, pues tendrías que buscar opciones, porque no podemos aferrarnos a algo. Recordemos que todo tiene un principio y todo tiene un final, siempre, a donde quiera que yo vaya. Ujú. Así como iniciaste en ese trabajo, pues también algún día vas a terminar. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que te genera el miedo? El no querer enfrentar lo que conlleva, porque cuando hay finales, pues nos sacan de nuestra comodidad. Ujú. Y todo lo incómodo, pues viene con vamos, el cambio, el tener que moverse, el hacer la parte que te toca, buscar otro trabajo a lo mejor. Ajá, pero sí tendrías que identificar qué es lo que sientes, aparte de miedo, qué es lo que tendrías que modificar, mover. Y eso como Ay, Dios. genera ¿Qué hubo? incomodidad, pues Voy a poner seguridad. Ya está. Adelante, Erika. ¿sí me escuchan ahí? Sí, Sí, adelante. perfecto. Ok, sería toda la respuesta. Ok, hay una pregunta aquí, yo no lo caché tampoco. Dice, hola, la última película que recomendó, por favor, el nombre. Ah, Los 300. Sí, Es, es como una película que está animada y con personas. Es decir, está como Avatar, ¿no? No están dibujados como Avatar, pero me refiero que la dinámica de la película es muy interesante. Muy linda película, además. ok, la voy a buscar, voy a ver qué nombre tiene acá en inglés, porque luego en español le cambian totalmente diferente. No, los 300. En todos lados es Los 300. ¿En 300. inglés también, los 300? Sí, sí. Sí, así están los 300. Incluso, no sé, yo te la comparto a ti, Brisa, ahorita la busco por YouTube y ya Ok. si tú gustas luego la compartes. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Bueno, las personas que quieren la grabación, ya Andrea puso varias veces el enlace para integrarse al grupo, al chat ese y pueden ver la película. La película, no la charla de la grabación de hoy. Yo estoy con la película. Y las personas que están preguntando que cómo se comunican con la doctora, que quieren charla, que quieren por Zoom, ahí puso su teléfono, comuníquense con ella vía WhatsApp y ella les contesta, nomás tengan paciencia, acuérdense que tiene muchos pacientes y tiene familia. A ver, Andrea tiene su manita levantada. Sí, Adelante, muchas Andrea. gracias. Dos preguntas breves. Una pregunta. La emoción básica, no las combinadas primarias y demás, ¿sí? Generan un sentimiento, Erika. Ese sentimiento, cuando perdura, ¿se convierte en una actitud y en un defecto de carácter? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, mi relación intrapersonal, que es donde yo me conozco, ¿sí? Y donde empiezo a entender mis emociones y a tratar de manejarlas. ¿Cómo puedo hacer para no matar en las interpersonales al otro? Ahí está, esas eran Bueno, mis dos preguntas. ¿me escuchan ahí? ¿Sí está abierto mi micrófono? Sí, adelante. Ok, bueno, por ejemplo, el resentimiento es una emoción educada, donde si el otro no cumple todos tus deberías, te vas a mantener sumamente enojado y resentido, y el resentimiento es el reproche, la crítica, el reclamo, ajá, entonces se tiene que trabajar con todo esto para bajarle a la emoción. Ujú. Si no lo trabajamos así, pues se va a mantener ahí. Las emociones básicas y naturales, pues bueno, decía en un inicio, es la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y el dolor, porque las otras, pues bueno, ya se desprenden de aquí. La culpa también es una emoción educada, ujú, es una emoción social, que de acuerdo a esto se va a manifestar. Entonces tenemos que ir conociéndolo, por eso es muy importante. Yo siempre les digo, compren libros, revisen. De hecho, hay muchos libros sobre emociones que ustedes pueden trabajarlos, irse identificando. Yo a veces he compartido una tabla sobre las emociones, las que se van, digamos, uniendo para sentir, valga la redundancia, lo que vamos sintiendo. ¿Mm? Otra emoción visceral, pues es la cuestión del asco. Cuando estamos a veces muy enojados o peleamos, también tenemos ganas de vomitar y no nos cae nada en el estómago. Entonces hay que checar esto, ¿vale? Y pues bueno, la segunda pregunta sería en base a
pues el control y el mantenimiento en base a conductas, pensamientos y emociones. Si ustedes no tienen un trabajo de fondo, van a estar desbordados en emociones y luego, dependiendo de estos resultados y sus actuales, a veces van a tener conductas inadecuadas en base al comportamiento con los otros. Por eso yo sugería, es importante terapia, es importante programa de 12 pasos. Para mí, independientemente de todas sus necesidades, ya sean alcohólicos, drogadictos, neuróticos, narcóticos, yo qué sé, para mí la base está programa 12 pasos AA y Al-Anon, porque ya de ahí nada más le cambiamos la palabra, pero en conductas y emociones, pensamientos, sentidos, relaciones y experiencias de manera general, es lo mismo, todos vivimos lo mismo, entonces ahí cuidado con eso y hay que checarlo, ¿vale? De hecho, les decía, todos necesitamos terapia, el problema es que no todos lo quieren, todos necesitamos un programa de 12 pasos, el problema es que no todos quieren el trabajo arduo que requiere. Ajá, porque yo les decía, si ustedes leen tan solo las 5 hojitas del día, yo me llevo 2 horas. Leo, subrayo, resumo y luego escribo mi pensar, mi sentir, mi actuar. Y a veces de ahí las mismas hojitas se entrelazan y me mandan a 1, 2, 3, hasta 4 temas. Y si yo los leo, aprendo. Y si yo utilizo esas lecturas, voy vaciando pensamientos. ¿Sí me explico? Y eso es un complemento. Si, por ejemplo, después tienen madrina o padrino y hablan sus pensares, sus sentires, vamos bajando la emoción. Algo te va a acomodar la madrina y el padrino. Si complementamos con terapia y un profesional, pues ya estamos del otro lado, ya es un plus. Entonces siempre necesitamos como complemento. ¿Sale? Aquí el punto es revisar qué es lo que hacen con su vida, cómo la llevan y cómo se hacen responsables ante esta. Porque la verdad es que los seres humanos en muchas áreas emocionales, mentales y físicas y espirituales, y somos bien irresponsables, entonces hay cuidado con eso, ¿vale? Sería toda la respuesta. Vale. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con la mano de Lupita. Adelante, Lupita, con tu pregunta. Acuérdate que es pregunta, no es terapia. Sí, cómo no. Ok. Bueno, pues yo nada más quería preguntarle a la doctora. Yo me doy cuenta que cuando llego a la NON, si no es porque llego aquí, me concientizo un poco que necesito ayuda. Pero también me di cuenta que cuando en la escuela me mandaron a ver una psicóloga, yo dije no y hasta me enojé, yo no necesito ayuda. Yo creo que desde ahí ya yo traigo un problema. Entonces, lo que a mí me dio como miedo fue en realidad que no me puedo concentrar muchas veces y no sé cómo, digo, ¿qué podré más hacer yo? Porque pues estoy en Al-Anon, estoy escribiendo, ahorita tuve hasta un accidente, por lo mismo de que iba a la carrera, entonces, me lastimé la columna. Y llegó el momento en que compré toda mi literatura. Mi pregunta es, muchas veces me siento desesperada porque siento que no encuentro una solución. Y yo veo, o sea, no me siento integrada con las personas, sufro mucho por lo mismo. Sé que tengo mucha ira porque me dio miedo el otro día, sentía que me ardía mi cara del coraje, por muchas situaciones que se me repiten. Y entonces ahí sí, o sea, digo, son como muchas cosas, pero el caso es que me siento como que hay bloqueos en mi mente que no me dejan estar o sea, como que concentrarme bien. Y es eso a lo que le tengo miedo, porque sí me duele mucho la cabeza, sí siento mucho el estrés y lógico que no puedo dormir y me trae ansiedad. O sea que ahí digo, Dios mío, ¿qué más puedo yo realizar si ya este problema que traía, lógico que se presenta en todo, en el trabajo, con la familia, conmigo misma, y es un estar así como perdida o no sé, de verdad, de repente digo, Dios, estos pensamientos que no me gustan. Y pues aquí es donde yo veo todo esto de esta enfermedad que me ha traído consecuencias. Yo sí quiero trabajar y estoy dispuesta porque pues realmente ahorita no me gustaba leer, leo también. Sí, algo importante, no escribo mucho, pero estoy esforzándome yo misma, estoy haciendo servicio también por lo mismo. Dice usted que el mantenerse ocupada, sí, también sí siento que de repente me ayuda, Ya no pero llega el escuché. momento en el que hasta ahí. Gracias. Es lo que puedo.
Bueno, parece que se congeló un poquito Erika. Lupita, busca en el chat a Conchita y pásale tu teléfono porque ella quiere hablar con vos, ¿sí? ¿O se fue Lupita? Se nos fue Erika, No, tantito. se nos fue Erika un tantito. Sí, su Espera que señal. que reactiven sus micrófonos. Ahí viene, Lupita, ya viene. Aquí ahí está. está, muy bien. Por favor, Se va mantenga mi los internet. micrófonos en silencio. Ok, Erika. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta de Lupita? Si no, yo te la repito. Sí, es que, mira, es lo que yo decía, finalmente se requiere una dirección individual, personalizada. Si tú dices tu problema es de concentración, supongamos que decides trabajar conmigo tu vida, yo como tu profesional, entonces yo tendría que buscar herramientas para ayudarte a concentrarte, pero primero necesito tu historia personal, necesito conocer, vamos, tus datos desde tu infancia, ¿qué pasó? Si a lo mejor hay un daño cerebral, tu alimentación, qué te dedicas, hasta qué nivel tienes en la escuela, cómo fue tu aprendizaje, no sé, materias complejas de secuencia como matemáticas, física, química, inglés, donde todo es de memoria. Y ahora, hoy en día, ¿qué te preocupa? Porque yo les decía, los niños que tienen muchas preocupaciones no se concentran y no aprenden, pero ya es de manera individual. De ejercicios para concentración son muchos. Yo te podría decir ahorita uno de ellos, pues empezamos con meditación, un ejemplo, pues, ¿no? Pero yo requiero, pues, de fondo, ¿no? Ese conocimiento, porque no nada más es como darte la receta y que ya esa la practiques, porque a lo mejor ni te funciona. Ahora, la meditación son muchas formas de meditar y con qué fin voy a meditar. Una de las primeras que a nosotros nos enseñaron mis maestros fue meditas, pero escuchando, todo lo que tu mente dice, tu voz interior, o tu diálogo interno. Entonces empezamos a hacer esa meditación mínimo 15 minutos y solo te vas a dedicar a escuchar lo que tu cabeza dice. Y después cuando termines tienes que escribir y eso se tiene que revisar porque eso es lo que te está preocupando. Otro tipo de meditaciones es solamente escuchar la música, nada más. No sé si nos vamos a adentrar a sonidos de un bosque, imaginarte que estás allá y trasladarte allá. Otro ejemplo, hay otras meditaciones guiadas donde te van manejando qué tienes que ir haciendo del momento, pues, ¿no? Pero la concentración implica muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Hay un ejercicio simple que yo les pongo a los niños y a los adolescentes, les pongo un puntito negro en el pizarrón y tienen que observarlo durante 10 minutos y no pueden quitarse. Y pues obviamente viene el ya me cansé, ya me aburrí, ya me fastidié, ya no quiero, o las burlas, el de o no va a poder, yo qué sé. Pero vuelvo al punto, la cuestión individual es justo dependiendo de tu necesidad, tendríamos que ahondarla. ¿Sí queda? Entonces, si gustas, yo con mucho gusto puedo trabajar contigo, pero ya es decisión personal, ¿vale? Sería toda la respuesta. Súper, gracias. Ahora vamos con Inés. Adelante, Inés, con tu pregunta. Gracias, doctora. A mí, yo cuando tengo una fiesta, un acontecimiento, a mí me empiezo a poner mal. Tengo angustia, tengo una como furia, como ira. No sé qué me voy a poner, me empiezo a poner nerviosa. Y le estoy escuchando a usted y justo vino mi hijo y me preguntó, él no vive ya conmigo, y me dice, hoy tengo una fiesta justo, y me dice, ¿y cómo estás? ¿Estás enojada? ¿Lo podés manejar? Y yo me di cuenta que yo me enojo, creo, porque cuando íbamos con mi papá, yo supongo, a una fiesta familiar, todo terminaba mal. Yo supongo, pero ¿por qué me enojo? Si debo estar contenta y disfrutar. Gracias. Tendrías que trabajar el significado de las fiestas y qué ocurría, como tú dices, todas acababan mal y eso pues te llenaba de furia y de impotencia, pero eso no quiere decir que todas las fiestas el día de hoy van a acabar mal. Una fiesta nosotros la gozamos, la disfrutamos, incluso hasta la podemos controlar de manera personal. Si yo no me siento bien en esa fiesta, me voy,
pero yo soy también quien voy a poner el ánimo, voy a ser quien yo participe, ¿no? A lo mejor dependiendo qué tipo de fiesta, es desde lo que yo voy a preparar para mí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hace ratito, revisando algunas cosas en cierta página que yo estoy, desde que di clases en la primaria, me llegan los avisos y notificaciones. Y en este caso me llegaron adornos decorativos para el 15 de septiembre. Entonces es una fiesta que, entre comillas, pues yo hago, ¿no? Y es mi disposición, mi actitud. Entonces a mí sí me gusta decorar un poquito, ya hasta compré unos globos, no sé, hacer cierta comida especial. Ajá, ¿qué actitud yo voy a tener? A mí sí me gusta, no sé, maquillarme algo alusivo, ponerme unas flores, cierta playera, blusa, yo qué sé. Pero es la actitud con la que yo me enfrento a la vida. Por eso yo hablaba de las emociones. ¿Qué tipos de emociones tengo? ¿Cuáles me determinan? Y luego, posteriormente, ¿qué voy a hacer? Yo les ejemplificaba. Ese día que yo le llamé a mi maestra, me dijo, váyase a llorar terminando a lo que tiene que hacer. Y así es. Entonces, revisar, ¿por qué tanto enojo? ¿Quiero controlar todo? ¿Que todo salga bien? Tampoco voy a poder. Pero sí tengo que hacer mi responsabilidad. Pues, ¿no? Porque de ahí partimos. No sé, en cierto momento escuché, por ejemplo, una compañera de Al-Anon que me dijo, yo no fui esta vez al seminario regional porque ni me gustó, ni me esto, ni me lo otro, ni bla, 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 bla. Y le dije, fue cuestión de tu perspectiva y tu actitud. Le dije, porque yo la verdad es que me la pasé muy bien, disfruté los lugares, los paseos, todo el aprendizaje con los oradores y fue mi percepción. Y me dijo, wow, tú sí que fue diferente. Le dije, claro, porque es mi actitud y a lo que yo iba, mi intención. Decía mi maestra cuando yo trabajé en el diplomado de acupuntura, la intención sobre todo es lo que más te ayuda y cuenta, porque si no intencionas, el resultado va a ser nefasto, ¿no? Entonces, puede todo el mundo estar allá afuera disfrutando, pero si tú no tienes una buena actitud o una actitud receptiva, vas a estar mal y ahora sí que, pues eres tú, no los demás. Entonces vas a tener que trabajar con todas esas fiestas que tuviste en tu infancia, pero pues obviamente se requiere una dirección. ¿Qué viviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el resultado? Ajá, porque muchos que tuvieron resultados nefastos en la infancia, hoy en día, de adultos, no quieren festejar, porque el recuerdo es en automático, todo lo que vivieron, pero pues recordar que el pasado ya pasó y el hoy tú lo puedes hacer diferente, ¿vale? Sería todo. Gracias, Erika. Muchas Ahora gracias. vamos con Verónica. Adelante, Verónica, con tu pregunta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Yo tuve un episodio bueno, me puse mal y estaba yo sola en casa. A partir de ese estado de que me puse mal y que estaba yo sola en casa, me quedó como la ansiedad. Ahora ya no, me cuesta mucho trabajo estar sola, me cuesta trabajo, pues despegarme de que mi esposo se vaya a trabajar o así. Me quedó demasiada ansiedad. Me dan como episodios y me empiezo a sentir mal o así. Ahorita ya estoy yendo a terapia y me han hecho entender eso, que es mi ansiedad, pero me quedó ese miedo, tengo ese miedo, no lo he podido superar y me estaba dando como depresión también. Ahorita, pues lo estoy tratando de sobrellevar, pues, no sé, de encontrar, pues, es quitarme ese miedo más que nada. Y estoy yendo a terapia, estoy entrando a los grupos de Al-Anon y a los de codependencia. Este, pues mi pregunta más que nada es si usted me podría también ayudar o pues trabajarlo con usted también. Sí, sí puedo, claro que sí, con mucho gusto. Te voy a sugerir que veas la película de Intensamente 2. Ahí nos manifiestan la emoción de la ansiedad. Y la ansiedad quiere controlar todo justo para no sentir ansiedad o para que reír y no sienta ansiedad. Pero igual, recordemos, la ansiedad es una emoción que te avisa, ajá, que tienes que prepararte para algo inesperado, para algo diferente, para alguna, vamos, ciertas cuestiones en la vida. La ansiedad se va a presentar cuando hay preocupaciones. Entonces, ¿qué te preocupa? Y tú ahorita decías, quiero quitarme el miedo no se quita, o no quiero sentir miedo, el miedo lo vas a sentir cuando lo tengas que sentir. Aquí el punto es enfrentar tus miedos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ahora,
hay muchos ejercicios y actividades para trabajar la ansiedad. Uno de ellos es haciendo ejercicio para que bajen tus niveles de estrés y te calmes. No es metiéndose chochos para estar quieto y tranquilo, porque luego están todos dopados y aletargados. Y vuelvo a repetir, el pensamiento que te está generando la ansiedad no se te va a quitar. Entonces hay que trabajarlo. E igual genera terapia ocupacional, ocuparte en actividades. ¿Ah? Eso es lo importante, pero sobre todo ejercicio. Y chequen esa película, chequen la película de Intensamente. ¿Ah? Ahí se manifiesta clarito cómo es la ansiedad. Hasta que la misma ansiedad entiende que es parte de las emociones de Riley y que tiene que dejarla fluir, no todo controlado. Lo que pasaba en la película de Intensamente 1 era la alegría, quería controlar todas las emociones para que Riley solo estuviera alegre y contenta, y tampoco funciona así. Nosotros como seres emocionales pues tenemos que vivir, sentir, aceptar y trabajar con todas las emociones que se nos presenten. No nada más quiero una emoción, no quiero otra. Somos emocionales y vamos a pensar y sentir lo que tengamos que, ¿sale? Sería todo. Muchas gracias, doctora. Ok, ahora vamos con Alfredo. Adelante, Alfredo, con tu pregunta. Una preguntita rápida. Doctora, buenas tardes, compañeros. Yo soy muy auditivo, anoto, practico, soy de poca lectura. Yo he avanzado mucho, gracias a Dios, en estos 8 meses que estoy aquí. De ser una persona pesimista, con la autoestima baja y todo, gracias a Dios, me mantengo súper. Yo practico, más que nada, con las sugerencias que dan y con lo que escucho, con los lemas y los pasos. Tengo mis libros que leo a veces, pero he avanzado mucho, me siento muy bien, practico muchas cosas con mi familia, conmigo, el escúchate, etcétera, etcétera. La verdad, yo no me atrevía muchas veces a hablar. Ahora me siento con una autoestima tan alto que estoy libre de muchas cosas. Mi pregunta es, el ser auditivo, el anotar y practicar, que leo muy poco, me ha hecho avanzar mucho, ¿me mantengo ahí o qué me recomiendas que haga yo? Porque la verdad, yo soy libre de tantas cosas. Tengo un pasado muy duro, muy difícil, que se fue, que lo mandé, porque practicando el programa, como me han sugerido aquí, como he estudiado y he leído, yo me he liberado de miles de cosas, tantas que perder el miedo, etcétera. Yo me he quitado de encima miles de cosas. El ser auditivo, porque a mí me gusta escuchar, practicar y anotar y leer el poco. ¿Qué me sugieres? Porque la verdad yo soy muy contento con la vida que me estoy llevando ahora. Tengo 8 meses, después de 50 años, 60, tengo 65, me siento libre, me siento en una libertad máxima, estoy tomando mis proyectos, estoy tomando mi vida en mis manos, estoy viendo por mis hijos, haciendo los que sean responsables, qué sé yo, estoy manejando demasiadas cosas, pero no sé si estoy un poquito rápido, pero estoy entendiendo, no sé, no tengo miedo a las recaídas porque sé que el programa me va a ayudar a entender muchas cosas. El ser auditivo es la pregunta, ¿estoy bien? Bueno, me refiero a que sigo así o qué hago, porque la verdad me siento muy contento. Mira, Alfredo, en la primaria, cuando iniciamos ciclo escolar con los niños, tenemos que hacer ciertos diagnósticos y entre ellos es un examen pequeño sobre los estilos de aprendizaje. Y entre ellos, lo que tú enmarcas es la parte auditiva. Yo tengo que dictaminar cómo son mis niños, si son visuales, auditivos o kinestésicos. El visual es que aprende rápido solo viendo. El auditivo es que aprende mucho con el oído o pone más atención con el oído. El kinestésico es que necesita la práctica y pararse y estar en movimiento. Si tú tienes más desarrollado, digámoslo así, eres mi alumno de la primaria, tienes más desarrollada la parte auditiva, una de mis funciones como psicóloga y pedagoga es desarrollarte las otras áreas, tanto la visual como la kinestésica. Un ejemplo, porque si no, no vas a desarrollar las otras áreas y tu aprendizaje va a estar incompleto. Tú dices, casi no leo, tendrías que leer para documentarte y aprender más, porque si tú nada más de lo que escuchas estás aprendiendo, tu aprendizaje va a estar muy cortito. Y luego, más de oídas en cuestión a un grupo, te voy a ser honesta, a veces hay muchos miembros que no leen y no te hablan del programa, solo de su problema.
Y tal vez aprendas a lo mejor a no comportarte así, pero si no hay una documentación, no hay una guía y un seguimiento, en este caso por el programa, pues vuelvo a repetir, te vas a quedar a mitad. Entonces, sí tendrías que practicar las otras áreas, desde mi punto de vista. Igual, yo siempre les pongo el reto, saquen su biblioteca, tomen un libro y termínenlo en una semana, y luego el que sigue y el que sigue, y si ya se les acabó, busquen, compren, tenemos ya hoy posibilidades hasta los PDFs, pero el punto es siempre generar un desarrollo, generar habilidades, así tengas la edad que tengas y estés acostumbrado a lo que estás. Cuando tú aprendes más, pues te vas a sentir mucho mejor contigo. Y el aprendizaje es una herramienta gigantesca para todas las enfermedades. Ya sea alcoholismo, adicciones, dependencia, codependencia, depresión, bla, bla, bla. Si tú aprendes, verás que vas a estar mucho mejor. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Porque igual, los niños que son kinestésicos, que solo quieren estar parados, brincando, corriendo y saltando, también se les tiene que ayudar a que trabajen este otro estilo de aprendizaje, tanto el visual como el auditivo, y aprendan a trabajar en calma. Porque un niño que es súper hiperactivo, por eso luego no aprende. Y a veces lo único que quieren ciertos maestros o psicólogos es mantenerlos quietos y los mandan con psiquiatras para que tengan medicamento y se droguen. Entonces, no, debemos trabajar con las herramientas que tenemos. ¿Vale? Sería todo. Muchas Gracias. gracias, Erika. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por hacer unidad. Y está Maritza con la mano y con esto terminamos, así la liberamos a Erika. ¿Está bien, Erika? Gracias, Erika, gracias, compañeros y compañeras. Pues mi pregunta, Erika, yo pues padezco mucho de color irritable. Me cuesta mucho relacionarme con las personas. Ayer, por ejemplo, ya lo había experimentado, pero para ponerte un ejemplo, yo pues me obligo a salir a caminar porque sé que es bueno, ¿no? Y ya 2 veces me ha pasado, he visto un grupo de vecinos que están haciendo ejercicios y pareciera que me están corriendo. Yo mejor me alejo. Pero ayer que salí y los vi, dije, oh, no, tengo que ir a preguntar a qué horas es que hacen ejercicio y dejar de tener miedo a la gente, porque no me están haciendo nada. Ellos están ahí agrupados haciendo ejercicios. Y yo también necesito hacer ejercicio y es algo que sí he querido como que incorporarme con la gente, pero cuando siento siempre salgo huyendo y me alejo de la gente, amistades y todo. He tenido buenas amistades, reconozco, soy yo la que me alejo de las personas. No sé qué me puedes decir que, bueno, parece que el color irritable es tenerle, bueno, según me dijeron a mí es que la vida la miro de cuadritos, ¿va? Bueno, la tristeza, las pérdidas, que eso sí me ha tocado mucho. Y, y sí, cuando estoy más, quiero hacer algo, el color me pongo peor, siento como que tengo engarrotado el estómago y, y que no puedo salir. A veces ya tengo todo listo y no quiero salir, pero me obligo y lo hago. Después de que salgo de la situación, ya siento el alivio. Pero digo yo, no me gusta sentirme así. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Gracias, Erika. Bueno, aquí lo primero que tendrías que revisar es la parte biológica. Ir a que te den medicamento para que mantengas controlada la inflamación del colon irritable. Luego, posteriormente, checar qué comes. Ya no puedes comer nada de harinas, ni pastas, ni embutidos. Arroz menos, porque es más lenta la digestión y entonces todo se inflama por dentro. Entonces, todo eso habría que retirarlo, ni lácteos, nada de lácteos. Llevar como una disciplina. Para esto, pues sí, requerirías un doctor especializado. Aquí te toca un gastroenterólogo, que te ayude a trabajar con estómago y con intestinos. Ese es uno. Otro, el intestino grueso emocionalmente, la función es de dejar ir, tanto biológica como emocional.
la función de dejar ir heces fecales, la función de dejar ir ciertas situaciones y emociones en tu vida. Habría que practicar con esa parte. La gente que no quiere dejar ir, retiene cosas, acumula tanto emociones como pertenencias en casa. Es cuadrada, solo la idea es fija, de lo que yo digo es como lo digo y así funciona. El colon irritable también se inflama por tanto enojo, tanta molestia, porque no aceptas finales. Entonces te aferras a cuestiones que ya pasaron, que ya no quieres dejar ir. Igual las personas que padecen también cuestión colon irritable son personas estreñidas, amarradas, codas, no quieren fluir, no quieren compartir, no saben aceptar. Entonces tú decías, no soy una persona sociable, pues tendrías que adaptarte, no es tanto de ir cuando ellos ya no estén, sino preguntar si te puedes integrar a ellos o si es una clase abierta o yo qué sé. Como decimos en la escuela, se aprende a socializar socializando. Porque si tú evitas o evades, que son parte de las características de la familia del alcohólico, aislarse, pues no vas a aprender a tener esas prácticas. Entonces, mucho que revisar, cuidar y cuadrar, para que te puedas ir sanando poco a poco y controlando esta enfermedad que, pues bueno, es un poquito delicado mantener el colon todo el tiempo inflamado, que no tiene una buena función, ¿sale? Entonces, la toxicidad que a veces retiene por estar inflamado, pues también te hace daño, mucho daño. Decía mi maestra que cuando tenemos heces fecales adentro y no salen, estamos todo el tiempo intoxicados. De hecho, ella hasta nos decía en las clases de acupuntura que incluso hasta por la piel, el aroma de las heces fecales se salen cuando estamos demasiado intoxicados. Entonces aquí toma mucha agua, igual hay que comer probióticos, si puedes conseguir quien te ponga acupuntura también te puedes ayudar con esta medicina alternativa, ¿vale? Sería toda la respuesta. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Maritza. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más. Erika, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad y bueno, te esperamos pronto porque es tu casa. Así que estamos muy felices y te agradecemos muchísimo. Juntos podemos lograrlo y esta hermandad de Al-Anon te agradece muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas dado este tema tan lindo. Lucía, te quedó una pregunta muy cortita, por favor, y puntual. Sí, hola, buenas tardes y pertenezco a un grupo Al-Anon y gracias por la oportunidad. Yo soy una persona desde niña, inclusive me decían que si así ya me quedé mal encarada porque tengo mucha ira, de todo me enojo y además, la verdad, disculpen la palabra, pero soy muy pedorra. Tengo ese problema de que ser muy pedorra. Esa es mi pregunta. Pues eso quiere decir que no eres feliz contigo y que todo te molesta, ¿no? Y tendrías que trabajar esa infelicidad del por qué no estás a gusto con tu persona, con tu entorno, con tu familia, con la gente. ¿Qué es lo que querías? ¿Cuáles eran tus expectativas de vida? ¿Qué necesitabas? Igual les hice, bueno, cité la película de Mi encuentro conmigo porque ahí nos habla revisar nuestra infancia, nuestra niñez, qué queríamos, quién nos educó, cómo nos educó, nuestras relaciones y cuáles son nuestros resultados del día de hoy. Yo por eso les hacía mención que incluso hasta cuando tienes la cara de enojado, pues quiere decir que pues no estás a gusto ni eres feliz contigo. Mucho trabajo que hacer desde el autoconocimiento propio para que vayas modificando y tú sola vayas corrigiendo tus necesidades, te hagas cargo de ellas y empieces a trabajar para darte todo lo que necesitas. ¿Vale? Sería toda la respuesta y creo que con esta ya es la última. Me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Sigan manteniendo abierto este grupo. Para mí también es un placer trabajar para ustedes y con ustedes. Finalmente también es retroalimentación. Así como yo les doy información, yo también aprendo de ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Erika. Te esperamos el próximo mes que vamos a dar borrachera seca y abstinencia. Así que ya te tiramos el tema, Erika, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias Hasta a ti. luego. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar aquí la grabación.